puesto los ojos en el cielo, fíjense lo que vio. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, lo vio a Jesús a la diestra de Dios, en un lado de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la derecha de Dios. Dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos por todo lo que oían, no resistían la palabra de Dios. Dice, y entonces se tapaban ellos los oídos para no escuchar, dice, y echándolo fuera de la ciudad, lo agarraron y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sí les he dicho la de Saulo, verdad? Bueno, fíjense, ahí pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo, porque Saulo antes perseguía a la iglesia. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, fíjense, le estaban echando piedras y él todavía puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Háganse cuenta, fíjense, él lo estaban apedreando, le estaban diciendo que él estaba diciendo cosas blasfemas, que estaba mintiendo y que estaba diciendo que iba a cambiar las costumbres que tenía Moisés y todo eso. Y dice que los de ahí, ¿cómo se llama? Contrataron, como quien dice, a unos falsas personas, testigos, para que dijeran que era cierto que él estaba blasfemando la palabra de Dios, pero no. Lo que pasa que Esteban estaba hablando la palabra de Dios, pero como la gente no quería lo de Dios, entonces pues se enojaban mucho. Igual que cuando ustedes van y le hablan a alguien católico o de otra religión y que le dicen, mira, la palabra de Dios dice esto, ¿qué hacen? A veces hasta se enojan contra uno porque habla uno la palabra de Dios. Entonces eso, así Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y les hablaba para que ellos se arrepintieran y para que ellos pues aceptaran a Cristo, pero ellos no querían nada, y lo que hicieron es mejor agarrarlo y llevarlo allá afuera de la ciudad y apedrearlo. Fíjense cómo Esteban dice que aún él se hincó de rodillas. Imagínense que les estén aventando, porque dice que era el pueblo, o sea, le estaba mucha todo. gente. Entonces imagínense por dónde le llegaban, por todas partes las piedras, y a lo mejor él agachado así o no sé cómo, dice que él se hincó y luego clamó, y luego cuando él les estaba hablando de la palabra de Dios, dice que volteó hacia arriba al cielo y que dijo, veo los cielos abiertos, veo a Jesús sentado a la derecha de Dios. Y entonces dice que más ellos, porque esa palabra es tan fuerte, tan poderosa, que ellos no querían, y dice que se tapaban los oídos para no escuchar esas cosas, y dice que crujían los dientes, o sea, así ya ves cuando le hacen, ay, que no quieren escuchar. Bueno, y entonces Esteban estaba lleno del poder de Dios y de su Espíritu Santo, que él hablaba con denuedo, con poder la palabra de Dios, y entonces la gente no lo podía soportar porque era tanto lo que él traía. Pero imagínense, al decirles que estaba abierto los cielos, que él estaba viendo a Jesús sentado a la diestra de Dios, imagínense ¿qué sentía la gente? Que pensaban que él estaba también blasfemando y echando mentiras, que no, ¿cómo iba a ver eso? Y nada, que sí lo estaba viendo, pero porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero y fíjense, todavía cuando se hincó, él en lugar de verse puesto contra ellos, no, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta, o sea, de que ellos lo estaban apedreando, de que lo iban a matar, y él sabía que lo iban a matar, y le dijo, Señor, o sea, encomendó su espíritu con Dios. Entonces, por eso, hagan de cuenta que ustedes cuando les hagan algo, no les tomen en cuenta, no se pongan a discutir con los niños o con las personas, porque nos hacemos igual a ellos, y debe de haber un cambio. Nosotros, ¿se fijan cómo fue Esteban? Esteban no se puso a decir, hey, no, yo no dije eso, no se puso a discutir con palabras así, sino él hablaba nomás lo de Dios, lo que era de Dios. Y entonces así debemos de hacer nosotros. Ustedes que ya son cristianos y cristianas, deben de andar en lo de Dios, y que cuando alguien, que no les toque, porque ya ven que, ay, me sacó la lengua, ay, me dijo así, ay, que la China. Dan de cuenta que no les están haciendo nada, ahí son usadas, están haciendo lo que Satanás quiere que hagan.
Y cuando una cristiana se agarra y dice, no voy a hacer caso, Dios te bendiga, en lugar de decirle, ay, es que tú esto, deben de decir, Dios te bendiga, nada más, y meterse o quitarse donde les estén diciendo cosas. Porque, bueno, mira, ahorita, porque si no, nos vamos a ver igual. A ver, ¿en qué va a haber el cambio de nosotros hacia ellos? ¿Cómo se va a ver que es una persona cristiana y una cristiana? persona? Ajá. Vea que vamos a parecer iguales. Y cuando una persona le dice, si aquel le dice, hey, tú eres esto y tú lo otro, y le empieza a echar y decir, y luego una cristiana le dice, Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, y sonriendo, Dios te bendiga, y se mete para adentro. Y lo deja ahí o la deja ahí hablando o lo que sea, que ahí se ve el cambio de una cristiana. Y si ven ustedes dos mundanas, las dos se van a agarrar a echar, ¿verdad? A decirse. Entonces nosotros debemos de ser como Jesús. A Jesús cuando lo cacheteaban, cuando le estiraban la barba, cuando le pegaban, ¿qué hacía Jesús? ¿Se los regresaban? No. ¿Qué hacía? No hacía nada. Entonces es lo que dice, que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. A ver, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó? No hacer caso cuando quieres cristiano, no hacer caso cuando la gente te diga cosas. Exacto, ¿qué dijo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no nomás eso, ¿saben qué dijo también? Que a los que nos aborrecían, a esos los deberíamos de amar. ¿Y quién quiere amar a alguien que le busca, que le dice cosas a un enemigo? ¿Quién lo quiere amar? Nadie. Lo que quieren es pegarle o hacerle daño, ¿verdad? Bueno, Jesús nos dijo que debemos nosotros de amar a los que nos ofenden, a los que nos dicen de cosas, o sea, así debemos de hacer nosotros. Así es de que aprendan eso y que se les quede aquí en su mentecita. Cada vez que ustedes vayan a pelear con alguien, recuerden la palabra de Dios y recuerden a Jesús, que Jesús, aunque lo cacheteaban, aunque todo, y siendo él el rey de reyes, el hijo de Dios, y él no hizo nada. Imagínense nosotros que somos hijos de Jesús, o sea, de Dios, que somos creación también, y que Jesús, o sea, Dios nos adoptó. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer nosotros así a defendernos cuando Jesús, siendo el Dios del universo, o sea, no se defendió, sino que él lo dejó todo en las manos de Dios? Así nosotros, todo en las manos de Dios. Claro, que si les pegan o algo, si es una cachetada, no, hombre, me lo agarro, hermana. Perdónenlo y métanse, y ya jamás así, y oren por él o por ella, para que ya no les vuelva a hacer. Miren, si ustedes hacen eso, Dios los va a proteger y ya no les van a hacer nada. O sea, Dios los va a proteger y Dios. Yo así le hago, pues si tú empiezas, ay, que no me quieren hacer caso. Cada vez que ustedes hacen eso, saben que Dios les da bendición porque están luchando contra algo que no cualquiera puede, sino están luchando para agradar a Dios. Entonces, cada vez que ustedes hacen eso de perdonar a alguien, están luchando y hagan de cuenta por servir a Dios y obedecerlo. Ahí lo están obedeciendo. Pero cuando ustedes se dejan llevar y hacen lo mismo, no están obedeciendo a Dios y no están haciendo nada para ¿cómo se dice? Para al Señor, para obedecerlo. Así es de que vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser mejores cada día. Cierren sus ojos. La grabé, hermana, la voy a subir al Facebook.